Es hora de que compartamos un momento en la palabra del Señor. Son pocos versículos, pero grandes enseñanzas las que leeremos esta mañana en San Lucas, capítulo 22. Por favor, vaya conmigo al capítulo 22. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 35 al 38. Pero le voy a pedir que leamos desde el versículo 31 como un recordatorio y luego le diré por qué. Póngase de pie, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Pueden sentarse. Hoy quiero hablar sobre el precio de la expansión del evangelio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy bien. Tenemos presentación, hermano Dani. Sí, ¿sí está? Ahí está, ahí está. No veía a nadie ahí. Bueno, miren ustedes. El precio de la expansión del evangelio. Nos vamos a enfocar en el versículo 35 al 38, pero quise que leyéramos del 35 al 34 también, porque ese hecho va de la mano. Los dos, o estas palabras de Jesús, no están separadas. Cuando nos dice el versículo 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús termina de hablar con Pedro en ese versículo, pero en el versículo 35 Jesús sigue hablando, solo que aquí nos separan las ideas, ¿verdad? Pero él se dirige ahora al resto de los discípulos y les dice: a ellos dijo. Ahora Jesús va a hablar con los demás. Jesús se enfoca y da un giro para hablar con el resto del grupo, y para ellos también tiene una palabra. Porque en el versículo 31 dijo también el Señor: Simón, Simón. Primero habla con Simón Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha pedido para pegarles una buena zarandeada. Eso ya lo vimos. Luego en el versículo 35 y dice: y a ellos, ahora habla con el resto del grupo, habla con todos, y con todos ellos ahora Jesús tiene unas palabras para el resto del grupo, y de eso vamos a hablar hoy. Este pasaje, como dije, va de la mano. Ahora Jesús va a enfocarse para recordarle y para decirle a los discípulos que viene un tiempo en el que ellos deberán volver a salir para seguir predicando. En versículos anteriores, en el versículo 3 del capítulo 9 y Lucas 10 y 4, Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y les dijo:
no lleven nada. Los había enviado a personas que eran amables y hospedadoras. Los había enviado a un grupo de personas que no eran violentas. Y cuando ellos regresaron felices diciendo: vimos tu mano poderosa orando por enfermos y por mucha gente. Pero ahora venía algo diferente. Sería diferente y ellos debían estar preparados para los desafíos que les esperaban. Ahora Jesús les dice: van a tener que volver a ir, van a salir otra vez, pero ahora los desafíos son distintos. Veamos de qué tratan estas palabras de Jesús respecto a esto. Hay una pregunta, número 1. Primero vamos a notar que Dios nunca ha abandonado a los discípulos, nunca los abandonó. Y esa esperanza también estaba vigente ahí. Dios no abandona a sus hijos, no abandona a los suyos. Dice el versículo 36, y les dijo, ¿qué les dijo? Pues ahora, regresemos al 35, perdón, estoy adelantándome. A ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Nada. Antes, esa es la pregunta clave para ellos. ¿Les faltó algo cuando los envié antes a hacer la tarea? ¿Les faltó algo para poder hacer el trabajo? Y ellos contestaron: nada. Lo que Jesús hace en primer lugar es recordar ese tiempo en que ellos salieron para predicar, para anunciar el evangelio. Y fue en un contexto, fueron en ciudades donde las personas les recibieron con mucho amor y los acogieron con toda la hospitalidad que los caracterizaba. Jesús trata de alimentar la esperanza de sus discípulos, porque subraya o trata de resaltar de que Dios siempre estuvo con ellos y que Dios cuida a aquellos que van para cumplir la misión que Él les ha encomendado. Jesús les recuerda el pasado. Esta experiencia pasada sirve como un contraste, porque Jesús ahora les va a anunciar algo nuevo. Pero lo que ya pasó ayer, lo que pasó un tiempo atrás, va a servir para establecer una base, un fundamento de confianza para lo que viene. Y esto nos recuerda y nos enseña que no importan las circunstancias que vengan, porque pueden ser distintas. El tiempo es cambiante, la vida es cambiante, los días cambian de cualquier momento, en cualquier instante. Pero Jesús siempre partirá de su fidelidad marcada en el pasado para ayudarnos a tener firmeza en el futuro. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús era un maestro maravilloso, inteligente, porque toma el pasado, el recurso del pasado, para darles esperanza en el presente a sus hijos. Eso es lo que hace el Señor. Y es importante recordar el pasado, no para sufrir en el pasado, no para tener dolor del pasado. El pasado hay que recordarlo para fortalecer nuestra confianza hoy en que Dios siempre está ahí, porque estuvo ayer, porque estuvo antier, porque estuvo hace varios años con nosotros y seguirá estando hoy y mañana, sin importar las circunstancias que vengan. Y eso hace Jesús. Es una pregunta muy puntual. ¿Les ha faltado algo en todo este tiempo que yo los he mandado? Les pregunta Jesús, y ellos contestan: nada nos ha faltado. Yo le pregunto a usted: ¿le ha faltado algo en el Señor en los años que lleva viviendo para Él? Definitivamente no, no ha faltado nada. Y esa es la esperanza. Esa es la confianza. ¿Nos ha sacado el Señor adelante después de los desafíos y las situaciones que hemos vivido en el pasado? Sí, nos ha sacado adelante, pero debemos recordar eso, porque ahora miremos qué dice nuestro punto número 2.
hay que estar preparados para ir. Estoy hablando del precio de la expansión de la iglesia. Miren ustedes, versículo 36, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, ¿qué debe hacer el que tiene bolsa? Tómela, y también alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, Jesús cambió el tono ahora. Jesús se pasa de recordar el pasado y de infundir confianza y aliento. Ahora advierte a sus discípulos que las condiciones que vienen serán diferentes. Las condiciones del futuro van a variar. En lugar de depender solo de la hospitalidad de los demás, en lugar de depender de aquellos hombres o mujeres que los recibieran, deberán prepararse para enfrentar oposición, para enfrentar rechazo y, por supuesto, peligro. Miren, mis hermanos, ahora Jesús les está diciendo: vamos a salir otra vez, vamos a repetir lo que ya hicimos antes, solo que ahora sí vamos a ir preparados, porque las circunstancias no van a ser las mismas. Las circunstancias serán diferentes. Antes las personas los recibieron, ahora quizás no querrán recibirlas. Antes les dieron oportunidad de dormir, de hospedarlos. Quizás hoy no tendrán dónde dormir, porque las circunstancias son distintas. Ahora, Jesús menciona una espada aquí, ¿sí? Y es importante que revisemos eso. Pero entendiendo bien, algunos interpretan la espada como una preparación, no que ellos necesitaran tener que combatir con la espada, porque Jesús en Lucas 22, 49 al 51, cuando Pedro saca una espada, Jesús le dice a Pedro: por favor, guarda esa espada. Sí. Cuando Jesús habla de la espada aquí, no está diciendo que literalmente ellos debían llevar una espada, sino que Jesús les está hablando de que debían ir preparados como que si fueran a la batalla o a una guerra, que ellos debían ir con esa disposición y con esa alerta, como si fueran a pelear una batalla de esas donde había que llevar espada. Llevar una espada significaba ir alerta, ir preparado, ir dispuesto para enfrentar lo que viniera adelante. Tener una espada significaba que estar atento para poder defenderse o para poder entrar en la lucha que viniera. Jesús le dice: tienen que llevar una espada. Les dice: tienen que ir preparados para lo que venga. Y no podemos decir que Jesús hablaba de una espada literal, porque Jesús no fue un hombre que tomara armas, ¿sí? Jesús no fue un hombre que tomara armas. Es cierto que hay cantos que dicen que Dios es guerrero y todo eso. Se atribuye mucho al Antiguo Testamento el rol de Dios peleando a favor de su pueblo. Pero si ustedes revisan a Jesús, Jesús nunca habló de armas para pelear o para cambiar la humanidad. Jesús es todo lo contrario. Jesús viene como un Dios de paz, de amor, como un Dios de nobleza, como un Dios de perdón, y se acerca a los hombres. No vamos a encontrar a un Jesús que incite a la guerra, no. Vamos a encontrar a un Jesús que motiva a que vivamos bajo los principios de justicia del reino de Dios. No encontrará usted un versículo donde Jesús hable de que los hijos de Dios debemos ser como guerreros que vayan a la batalla. No hay. Jesús dice: sean mansos y humildes de corazón.
Si empezamos a analizar el perfil de Jesús y su discurso, su mensaje, veremos que Jesús viene con violencia, sí, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, dice Jesús. Pero esa violencia se manifiesta en el valor que debe tener un hijo de Dios para transformar su vida, para renunciar a sí mismo y adoptar la naturaleza de Cristo en sí mismo y vivir para Jesús. Esa valentía es la que Jesús demanda de los seres humanos para transformar el mundo y para heredar el reino de los cielos. Entonces la espada es una motivación para decir: ustedes tienen que ir con la disposición de un guerrero que va a una batalla, pero no a pelear con la espada, sino a anunciar el evangelio y a enfrentar los desafíos que seguramente aparecerán en el camino. Entonces, es la urgencia y el sacrificio necesario para estar preparados. La capa era una prenda especial, pero Jesús dice: si no tienen espadas, vendan la capa. Eso dice Jesús, para tener una espada. Pero lo que Jesús está diciendo es: estén preparados para lo que viene y para lo que va a suceder. Ahora, el versículo 37: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hay una profecía en Isaías 53:12. Vaya a leerlo conmigo, por favor. Isaías 53:12. ¿Lo tiene? Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto, ¿qué dice? Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado ¿por quiénes? Por los transgresores. Jesús les dice: tienen que prepararse para lo que vienen, porque es necesario que se cumpla la profecía en mí. Un pasaje mesiánico en Isaías que describe al siervo sufriente, al Salvador sufriente, como alguien que es tratado como un criminal. Jesús fue tratado así, aunque era inocente, que fue tratado como alguien malo, como un pecador sin serlo. Jesús, cuando habla de sí mismo en la profecía, porque él dice: esa profecía que se habló tiene que cumplirse en mí. Jesús está señalando que la misión de él incluye ser malinterpretado, rechazado y condenado. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces Jesús les advierte y les dice: tienen que estar preparados, porque les tocará ir a una sociedad o a un mundo en donde no serán bien recibidos, pero tienen que ir en mi nombre para que se cumpla la profecía. Y la profecía dice de mí que primero yo debo ser muerto, debo ser crucificado y golpeado injustamente. Jesús marcó la pauta, mis queridos hermanos. Jesús fue a la cruz y estando en la cruz, Jesús muestra su amor por todos nosotros. No es que Jesús demande que usted y yo suframos lo mismo o el mismo dolor de Él en la cruz. No es que Jesús nos está diciendo:
como yo voy a ser lastimado, voy a ser golpeado y voy a ser crucificado, ustedes también tienen que serlo. No precisamente, pero hay algo detrás de todo esto. Es que Jesús nos muestra, nos marca que Él por amor tiene la capacidad de poder, hermanos, pasar todo este tormento de dolor que le tocó vivir. Pero después de ello, a los discípulos también les tocaría que enfrentar circunstancias similares, y Jesús los está preparando. Y la pregunta preparatoria es: ¿les faltó algo en el pasado? Y ellos contestaron: nada. Entonces no importan las circunstancias, tampoco faltará. Número 4, listos para pelear. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: basta. Los discípulos, cuando escuchan la mención de espadas, ellos dicen: vamos a pelear, salgamos a pelear. Y malinterpretan el mensaje de Jesús. Y ellos responden de manera literal, le responden a Jesús de una manera como ellos entendieron ese mensaje. Con ello estaban demostrando que no habían comprendido completamente la enseñanza de Jesús. Entonces Jesús decide terminar la conversación con una respuesta breve. Él dice: basta. Posiblemente lo que Jesús está haciendo es decir: ya no hablemos más del tema porque ustedes no me han comprendido. Ustedes se están yendo por otro lado de lo que yo estoy diciendo. Jesús está marcando algo en la vida de sus discípulos. ¿Recuerda el pasado? Sí. Les recuerda el pasado y les dice: a ustedes nunca les faltó nada. Y viene un tiempo en el que ustedes deben llevar nuevas cosas, pero tampoco les va a faltar algo. Y entonces yo quiero ir aterrizando esta mañana. Espero que así sea. Los versículos de hoy nos muestran cómo Jesús prepara a sus discípulos para un cambio radical. De la paz, de la provisión divina del Señor, hay un cambio hacia un escenario de oposición y peligro. Este pasaje o nuestra lectura de hoy es una invitación de hoy para que reflexionemos sobre la fidelidad y la valentía necesaria para seguir a Cristo en circunstancias difíciles. Seguir a Jesús necesita no solo valor, necesita decisión, necesita también de la pasión y el amor por Él para vivir los desafíos de cada día. Cuando Jesús muere, resucita y después de que Él regresa al cielo, el libro de los Hechos nos relata varias situaciones, grandes desafíos para los discípulos para difundir el evangelio. Porque cuando Jesús les está hablando aquí, no les estaba hablando que los iba a volver a mandar de 2 en 2 y que luego regresarían con Él. No, Jesús les estaba anticipando que les tocaría ir, solo que ahora ya no regresarían con Él para estar físicamente todos juntos. Las veces que Jesús los mandó antes, los mandó de 2 en 2 y ellos fueron felices y regresaron con Jesús contando: fíjate que esto nos pasó y aquí nos dieron de comer y caldo de gallina allá y no sé qué allá, y chicharrones en Misco y por allá lo otro y esto, y fue una bendición Jesús. Y los enfermos se levantaban, sanaban, los demonios salían y había muchas cosas que pasaban. Ellos tuvieron la oportunidad de regresar con el Maestro. Jesús les había dado una lección, una enseñanza del poder de Dios y de lo que Él puede hacer. Pero ahora Jesús les está hablando y les está diciendo: bueno, solo que ahora les va a tocar ir.
pero ya no van a poder regresar aquí conmigo físicamente para contarme lo que va a pasar. Después de que Jesús muere, después de que Jesús resucita y va al cielo, los discípulos tuvieron que tomar cada uno su propio camino. No se sabe si los discípulos volvieron a estar juntos todos otra vez después de ese tiempo. Algunos hechos nos marcan ahí en el libro de los Hechos como 13 de que estuvieron en un concilio juntos, pero no se sabe si estaban todos o quizás sí. Pero todos los discípulos fueron esparcidos. Los apóstoles, cada uno tomó su camino para llevar a cabo su misión. Y esa misión la cumplieron con valentía, con amor al Señor. Escuche bien, hasta la muerte. Entonces, Pedro y Juan fueron víctimas de la persecución en Jerusalén. Lo primero que enfrentó el grupo de discípulos de Jesús es que en su propia tierra los persiguieran. Fue el primer desafío. Que su propia gente, el lugar de donde ellos eran, donde vivían, ellos mismos los perseguían. Pedro y Juan fueron arrestados y ¿saben qué? Los amenazaron las autoridades para no predicar el nombre de Jesús, para no anunciar el nombre de Jesús. Y les dijeron, miren, ya no sigan predicando a Jesús. Eso está en Hechos 4, del 1 al 21. Y esto refleja que la gente rechazaba el mensaje del evangelio. Si antes ellos fueron y les dijeron, qué bonito mensaje traen, esta vez su mensaje era rechazado. Pero también ellos eran firmes. ¿Y saben qué dijeron ellos en Hechos 5:29? Escuchen las palabras de los discípulos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire qué convicción la de estos hombres ante la amenaza de los religiosos de no anunciar más el mensaje y el nombre de Jesús. Ellos dicen, para nosotros es necesario que obedezcamos a Jesús antes que a cualquier hombre. Hermano, esa es certeza de que amamos y que anhelamos y que obedecemos y que deseamos la palabra del Señor. Es importante que los hijos de Dios tengamos esa firmeza, que seamos firmes en nuestras creencias y convicciones en el Señor, sin importar las circunstancias. Otro ejemplo clave es Esteban. Fue el primer mártir cristiano. Esteban enfrentó una brutal oposición por hablar de Cristo allá en Hechos capítulo 7. Su muerte marcó el comienzo de una persecución para los cristianos, hasta el punto de hacer que todos los cristianos fueran echados de Jerusalén, en el capítulo 8 en adelante. Esteban fue un hombre que, estando ahí en el suelo moribundo, ve al cielo y le dice: Señor, dígame usted qué dijo. Vamos a corroborarlo, si no vamos a hablar herejías aquí. ¿Quién se acuerda qué dijo? Pero hay unas palabras hermosas de Esteban. Estoy yendo al libro de los Hechos, al capítulo 7, si usted desea acompañarme. De hecho, sería bueno. El versículo 60 del libro de Hechos 7, versículo 60, dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estoy seguro que si le hubiera tocado a alguno de nosotros estar en el lugar de Esteban,
Tal vez hubiera pedido: Señor, es tiempo de que mandes fuego del cielo. O tal vez hubiera pedido: Señor, es tiempo de que mandes ángeles a pelear a favor de mí. Pero Esteban, por predicar el mensaje de Jesús, por hablar de Jesús, es confrontado con violencia. Es confrontado con violencia. Nuestra sociedad es violenta. Nuestro mundo es de violencia. Nuestra sociedad siempre reacciona violentamente. Siempre reacciona de una manera como lo hicieron estas personas, con violencia. Pero Esteban nos marca un precedente para usted y para mí en el presente. Esteban dice: no les tomes en cuenta este pecado. Miren ustedes qué convicción la de Esteban, de llegar al punto de decir: Señor, estos que me están lastimando por tu nombre hoy, estos no se los vayas a poner en la lista. Por favor, no lo tomes en cuenta. Luego tenemos al apóstol Pablo. Antes era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos. Los seguía por un lado y por otro. Los sacaba de donde estaban y se los llevaba presos. Sin embargo, después que fue llamado por el Señor, dice la Escritura que fue encarcelado, fue golpeado y por último fue ejecutado. Su vida nos dice o nos recuerda la urgencia y el sacrificio que Jesús anticipó en Lucas 22. De eso estaba hablando Jesús. Deben ir preparados, deben ir listos para lo que viene. Entonces yo tengo unas lecciones para hoy y la reflexión final de hoy. Así como los discípulos vivieron en tiempos de prueba, nosotros también estamos llamados, invitados a proclamar el evangelio en un mundo que a menudo rechaza los valores del reino de Dios. Cuando la Biblia dice espadas, no implica una lucha física, sino estar preparados espiritualmente, con fe, con discernimiento y valor para enfrentar la adversidad. Cada persona que nos ve en casa o en algún lugar o que está aquí presente puede estar cargando en este momento alguna circunstancia difícil, como alguna pérdida, tal vez alguna incertidumbre económica, tal vez problemas familiares, o incluso alguien puede venir con duda sobre su fe. Jesús nos recuerda hoy que aunque enfrentamos dificultades, su poder y su espíritu nos capacitan para superar cualquier desafío. Tenemos una invitación esta mañana, hermanos. Y esta preparación no significa hacerlo todo con las fuerzas nuestras, con las fuerzas mías, sino es una invitación para depender de Dios y buscar la guía de Él en cada decisión que tomemos. En muchos lugares del mundo hoy hay muchos cristianos que enfrentan persecución, que enfrentan rechazo por su fe, recordándonos que seguir a Cristo implica un compromiso total. Nuestra misión como hijos de Dios requiere sacrificio, hermanos, pero también trae consigo la esperanza de que no estamos solos. Dios nunca abandonó a sus hijos, a sus discípulos.
Jesús camina con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y su Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos en medio de cada desafío. Dos preguntas para usted hoy. La primera: ¿está dispuesto usted a seguir a Cristo aun cuando enfrente oposición en su vida? ¿O no está dispuesto? Esa es una pregunta que hay que hacernos a nosotros. Cuando hablo con algunas personas, ya no lo hemos visto en la iglesia, ¿qué le está pasando? Ay, pastor, es que las luchas son duras. Sí, los desafíos son difíciles, hermanos, no son fáciles. Pero la pregunta no es cuán difícil es la situación. La pregunta es si yo estoy dispuesto a seguir a Jesús aún en medio de esas circunstancias. Esa es la pregunta. Porque Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno y sigue estando con nosotros sin importar cuán difícil sea la situación. La pregunta no es para Dios. Si Él está dispuesto a guardarnos, a cuidarnos en medio de las circunstancias, la pregunta no es para Él, la pregunta es para nosotros. Dios está ahí fiel. Todo el tiempo el Señor está ahí disponible, preparado. La pregunta es para nosotros. Si estamos nosotros dispuestos a mantenernos firmes. Y en segundo lugar, ¿qué pasos o cómo debe prepararse usted espiritualmente? ¿Qué acciones debe tomar usted hoy para ser un testigo fiel del Evangelio en donde se encuentra en este momento? Las circunstancias pueden ser diferentes para todos, pero usted debe saber que es importante tomar decisiones, tener acciones en medio de las situaciones en donde estamos, que demuestren nuestra fidelidad al Señor. Que Él nos ayude a enfrentar día a día este mundo, hermanos, que va contrario a nuestra confianza en el Señor. Vivimos en un mundo en donde todos los días chocamos con nuestras convicciones en este mundo. Todos los días nos enfrentamos a circunstancias que van contrarias a nuestras creencias en el Señor y a nuestros valores. Póngase de pie en esta mañana. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel.